presencia de la presidencia, abriremos una pequeña ronda de 3 preguntas. ¿Sí? Por favor, doctor Salaverry. Sí, tengo una pregunta para el doctor Zabaleta. Con respecto al consumo de fármacos, existe una oferta, así además de las comunidades terapéuticas, una comunidad terapéutica muy particular que ofrece curar las adicciones a través del consumo de ayahuasca. Esta idea de que consumiendo una droga con efectos, como es la ayahuasca, puede evitarse el consumo de otra, ¿tiene algún sustento en los efectos que usted ha indicado que son epigenéticos? Tal vez esto tenga alguna posibilidad de que sea cierto este efecto terapéutico de la ayahuasca, o es simplemente un bluff. La imagen de dar una droga para tratar de disminuir los efectos, digamos, dar una droga que supuestamente es menos efectiva para tratar de disminuir los efectos de otra, es lo que se conoce como terapia de reducción de daños. ¿Sí? Eso se da para los opioides, porque hay un receptor único donde una droga potente puede ir siendo reemplazada por una menos potente en el mismo receptor. El problema es que la ayahuasca no actúa sobre ninguno de los receptores que conocemos. O sea, no hay un receptor único para cocaína, no hay un receptor único para las demás drogas, ni siquiera para la nicotina se ha probado que eso funcione. Entonces lo que vamos a tener ahí es la potencialidad de crear un adicto a la ayahuasca, ¿no? Y ahora tener 2 adicciones en lugar de una. Eso cuando no aparecen los efectos tóxicos de la ayahuasca. Y conocemos, incluso colegas médicos que han ido por uno de esos tratamientos y han regresado severamente enfermos con compromiso cardiovascular e internados hacia una clínica aquí, en la ciudad de Lima. Entonces, tiene sus problemas, tiene sus riesgos, a veces los riesgos son muy severos, y por supuesto hay algunos casos, se ha reportado la muerte de un joven en una de esas clínicas en una ciudad de la selva. Entonces, desde el punto de vista básico no tiene una racionalidad farmacológica para poderlo hacer, ¿no? En la década del 90, Jack Mavit, no sé si habrán escuchado hablar de él, entonces él tiene justamente Taquihuasi. Entonces él trae la propuesta de utilizar el ayahuasca. Revisando literatura, había encontrado que en ciertos países asiáticos el síndrome de abstinencia lo manejan utilizando ciertos brebajes del lugar. Entonces, parecería ser que la intención que se tiene de utilizar este producto sería trabajar el síndrome de abstinencia. Mantenerlo en tratamiento sostenido no está claro, o sea, estamos especulando. Otra de las cosas que también había escuchado es que hay una primera condición para poder utilizar ayahuasca. Ellos hablan mucho de estados alterados de conciencia, y una primera condición es tener que no existe un trastorno mental en el momento en que se da inicio al uso, porque de existir, simplemente el asunto se va a agravar, y como dice Alfonso, encontramos que no solamente la sustancia en mención va a afectar el sistema nervioso, va a afectar toda la economía. Entonces el sistema cardiovascular y otras partes van a ser afectados. Entonces, de usarlo tiene que ser muy monitorizado y no trabajarlo tan, diríamos, llamémosle anecdóticamente, otro tipo, con el argumento de lo natural, cuando hay definitivamente riesgo. Sí, recuerdo el caso de esta persona que llega a morir porque se conoce, no sé, es el monitoreo adecuado. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, no soy médico, pero solo una consulta. ¿Por qué, digamos, dentro de las adicciones no está hoy en día, que hay mucho problema para dormir por el estrés y por montones de cosas, la adicción de las pastillas para dormir, digamos? ¿Por qué no está, digamos, dentro, cuando hay todo el mundo sabe que conseguir Xanax o conseguir Dormonito, conseguir cualquier otra pastilla es facilísimo en este país, y mucha gente viene del extranjero incluso a comprarla y llevársela, ¿no? Entonces, ¿en qué minuto incluso se automedica, ¿no? Entonces, esa era una pregunta que lo estoy viendo de manera muy común en la gente. Obviamente estamos hablando de la juventud. Yo creo que esto aparece mucho más tarde y por eso no se toma mucho en cuenta, pero creo que ya ahí también hay una oportunidad de adicción, ¿no?
Sí, es correcto. Dentro de las adicciones a sustancias aparecen las otras sustancias, entre ellos los medicamentos y en particular las benzodiazepinas. En el país, el grupo etario en el que tenemos grandes problemas con consumo de benzodiazepinas es el grupo de la mujer perimenopáusica, ¿okay? Donde por una serie de situaciones intrafamiliares y de relaciones con el medio, las pacientes empiezan a tomar con el ánimo de calmar su estrés y el tema de la falta de sueño, empiezan a consumir. Y esta adicción, sobre todo la benzodiazepina, se da en el tiempo. Empiezan a tomar las pastillas y se da un fenómeno que se conoce como tolerancia medicamentosa, con unos cambios enzimáticos en el sistema degradativo de estas drogas, y en el tiempo esto lleva a una adicción. Y cuando la persona quiere dejar de tomar, porque está tomando muchas pastillas, va aumentando la dosis en el tiempo y después quiere parar, no puede parar. Entonces aparece el síndrome de abstinencia y se ve obligada a volver a tomar. Eso es un fenómeno altamente conocido, sin embargo su frecuencia es poblacionalmente hablando mucho menor que las otras drogas que hemos visto y que hemos mencionado. Está también dentro del tema de las adicciones, no solo estas, sino otras drogas más que hay en el mercado. Como usted dice, lamentablemente nuestro sistema permite, en cierta medida, el comercio, no solo a través de la compra sin receta médica, sino el comercio ambulatorio de muchas de estas drogas, y eso agrava el problema. ¿Sí? Solamente añadir que en los estudios que ha hecho Cedro, de vida, los informes del Ministerio de Salud, destaca el consumo recurrente, exagerado, de adolescentes en cuanto a medicamentos, las benzodiazepinas, ¿no? Y eso es un tema que también nos lleva a otro enorme tema importante que muy poco se pone en debate, que es el tema del abuso de medicamentos en mujeres. En el sector femenino hay una amplia evidencia de que la automedicación, principalmente de benzodiazepinas, antidepresivos, analgésicos, ¿no? Se ha convertido en un problema. En nuestro medio no tenemos mucha data, investigación relativamente confiable no la tenemos, pero sin embargo, en Chile, en Argentina, por ejemplo, sí hay una evidencia epidemiológica muy importante de los consumos con unas tendencias muy, muy preocupantes de medicación. El último estudio de escolares de vida, si no me equivoco, esto nos da la pauta de que las adolescentes tienen una prevalencia de vida muy, muy significativa de benzodiazepinas, ¿no? Quería añadir eso. Señor presidente, hemos dado cumplimiento al encargo que nos hiciera la academia, ¿sí? Damos paso a los anuncios. Sí, por supuesto. Aprendido muchísimo y felicito a todos los ponentes porque han demostrado pues que no solamente están comprometidos con lo que hacen, sino que este compromiso se ve que continúa y que intentan contribuir con todo el conocimiento que tienen y que siguen teniendo a través de la actitud y la investigación que tienen. Sin embargo, yo quería plantear algunos puntos que a mí me parecen fundamentales y que posiblemente no han sido mencionados suficientemente. Para mí, el problema de las adicciones tiene que ver mucho con la personalidad. Y la personalidad se empieza a estructurar de mucho más temprano que la adolescencia, en primer lugar. Hay una madre dependógena, un padre dependógeno, una relación padre y madre dependógena, actitudes tremendamente dependógenas, pero no en una dependencia creativa, sino en una dependencia en la que existe una agresificación destructiva de la libido y que ese niño está indudablemente facilitando su posibilidad de llegar a ser adicto, porque generalmente no se le interesa ni a la madre ni al padre de estos adictos para poder prevenir, porque la adicción empieza con un origen y solamente se vuelve adicción cuando ya existe un deseo irreversible del objeto al cual uno se siente adicto.
Entonces el trabajo que hay que hacer es el trabajo en base a la personalidad y a los primeros años de vida, incluyendo la adolescencia, para realmente dirigir la mirada en qué momento el inicio de ese contacto con la droga va a tener la posibilidad de exacerbarse, de continuar y de lograr ser una adicción. Porque de prevenirse y de impedir por factores de cariño, de afecto y de facilitar una personalidad adecuada, porque hay que decir, ¿cuántos son adictos a tal edad? ¿Cuántos no lo son? ¿Y qué sucede con que los que no son? No solamente, a mí no me interesan la droga y la adicción, pero no soy el único, felizmente hay muchísimos, incluso menos adictos, no si es que yo tengo alguna adicción, pero a mí me parece esto fundamental. Algo más, creo que uno de los factores, aparte de la personalidad y aparte de cada edad de la experiencia humana, existe la organización más, no de Kuczynski que hizo una broma y ahora se la quieren agrandar, y de Torne, y no hablan de los 3.000 a 5.000 indultos que han ido y que se van a esparcer por el mundo haciendo un daño tremendo y no se dice nada. Nada. Señor ha indultado a los más grandes psicópatas o realmente delincuentes y 0 balas. De eso no se habla. Entonces, si tenemos una organización tan terrible como es la del narcotráfico, que tiene líderes, pues, de magnífica magnitud, sabemos, en términos de la maldad y en términos del daño y en términos del beneficio que tratan de obtener. Porque ¿qué es un narcotraficante? El que quiere vivir destruyendo otro a beneficio propio. Entonces, me parece a mí que estas cosas, lógicamente, y que la enfermedad psiquiátrica, psicológica, tiene como un elemento fundamental el elemento derivativo del instinto de muerte, que es la agresividad destructiva y que hace daño a beneficio personal, y entonces se produce una psicopatía colectiva de mucha fuerza y extendida en todo el universo. Nada más por el momento. Definitivamente compartimos su punto de vista, que el fenómeno de las adicciones es un fenómeno muy amplio. Solamente pude tocar ese slide de la doctora Volko por el tiempo, de ese inicio en los chicos muy pequeños, ¿verdad?, en la adicción. Muchas gracias por el comentario. Señor presidente, muchas gracias. Por sus interesantes disertaciones. A continuación vamos a dar la palabra al vicepresidente de la Academia, al doctor Raúl Morales. Estimadas señoras y señores académicos, autoridades institucionales, invitados y amigos, gracias por su presencia y participación. Reciban el saludo de nuestro presidente, el doctor Osvaldo Segarra. La adicción a drogas es un tema importante en la salud de la persona, de la familia y de la sociedad. Debemos recordar que narcotráfico es uno de los 5 negocios más rentables en el mundo. Los otros son trata de personas y tráfico de armas, todos ellos amarrados entre sí. La Academia Nacional de Medicina, como organización consultora de los poderes del Estado en temas de salud, no podía soslayar la revisión de este tema. Los alcances de la adicción como patología del individuo han sido muy bien expuestos en este simposio organizado por el académico doctor Alfonso Zabaleta y sus invitados, doctores Milton Rojas y Carlos Saavedra Castillo, a quienes agradecemos y felicitamos. Debemos precisar también que los efectos sociales, el impacto social del narcotráfico fue brillantemente expuesto por la doctora Carmen Macías, directora de Vida, en la tertulia académica correspondiente al mes de agosto de este año. Instamos a nuestros colaboradores a convertir estas exposiciones en una propuesta de pronunciamiento que, con las respectivas conclusiones y recomendaciones,
se conviertan en opinión institucional por lo importante del tema, que pueda llegar a las autoridades como un aporte de nuestra centenaria institución a la construcción social del país. Ese es nuestro rol. Reitero nuestro agradecimiento. Se levanta la sesión.